estamos aquí con el señor Slomo, de origen israelí. Cuéntanos un poco qué está ocurriendo con el Mitronio. Bueno, pues se han hecho excavaciones en Namibia, pero excavaciones para encontrar petróleo y hemos descubierto que, pues de sorpresa, que hay un elemento químico que no está catalogado y que no hemos estudiado hasta ahora. Así que nuestra sorpresa básicamente es nuestra reacción ha sido como de sorpresa y de estupor. No sabemos muy bien qué uso puede tener por ahora, pero creemos que puede servir en la industria tecnológica y en la industria energética, sobre todo de esa zona del mundo. Y es cierto que que pronto quizá cotice en bolsa, porque está teniendo, no sé, se especula de que tiene incluso más valor que 7 veces el valor del oro, ¿no? Bueno, claro, como no hay apenas nitronio todavía, pues realmente ha habido una reacción en los mercados financieros de especulación, que dentro de 10 años valga lo mismo que vale ahora, no lo creemos. Pero sí que es verdad que ahora mismo, si ves la cotización de uno y otro, la cotización del nitronio, como apenas hay que se haya descubierto, no hay apenas mineral, es mucho más valioso ahora mismo que el oro. Ujú. Pero eso depende un poco es como digo, es simplemente oferta-demanda y lo raro y lo escaso que es el mineral. ¿Y hay hallazgos en España todavía? Porque había algunos vídeos por ahí, no sé si es cierto. ¿Qué se sabe? ¿Qué se sabe acerca del Mitronio? Pues mire, yo lo último que tengo es un mapa que, de Europa y Asia Central que que más o menos viene a indicar los sitios en los que es muy probable que haya este mineral, por excavaciones minerales que ha habido, pero que no se han descubierto directamente, sino que se han descubierto minerales que están en la órbita de ese mineral. Y el mapa, a ver, se lo enseño, muestra básicamente eh, pues Asia Central, básicamente Alemania y demás. Ajá. ¿Y hay algún indicativo, no sé, si cómo se busca? ¿Cómo se busca el Mitronio? ¿Cómo se encuentra? Pues esto empezaron con una excavación petrolífera, entonces empezaron en las costas. No tenemos muy claro dónde se va a encontrar el nitronio a partir de ahora. En Namibia se ha encontrado la línea costera de Namibia y a una profundidad importante. Y en, Pero también ha habido hallazgos más superficiales fuera de la costa. Así que no es nada concluyente. o sea, que no hay ningún indicativo si alguien quiere buscar, ¿no? Supongo que hay empresas que están buscando ahora mismo Mitronio. Bueno, hay empresas del mundo petrolífero que, claro, como Namibia era una zona muy rica en pozos de petróleo, pues ahora están intentando ver si hay algún paralelismo entre el nitrógeno y el petróleo, porque puede ser un sustituto al petróleo, que todavía no se sabe a ciencia cierta porque todavía es todo nuevo, todavía es todo muy nuevo. Eh, Básicamente es eso por ahora. Y bueno, se ha hablado también de que es corrosivo el Mitronio, ¿no? O sea, es muy valioso, pero también requiere una técnica, requiere una expertise, ¿no? Para cogerlo. Para, ¿Mm? Claro, requiere una infraestructura muy potente, que es que además de no haber sido por esto del petróleo, pues no se habría descubierto nunca. Y, O sea, pero hay bueno, relación, requiere perdone. ajá, hay relación entre el petróleo, o sea, ¿se han encontrado los yacimientos contiguos o están separados, no tienen nada que ver? Hay muchas correlaciones entre los pozos petrolíferos, los pozos de petróleo y, y posibles yacimientos de este mineral. Pero no sabemos muy bien si es un tipo nuevo de combustible o si es una especie de, no sé, de fósil del petróleo. No sabemos muy bien todavía nada. Ujú. Así que realmente se han metido tres empresas importantes, así que cuando ellos hagan sus estudios, están invirtiendo millones de euros en eso,
Cuando ellos hagan sus estudios en un par de meses y tengan sus conclusiones, se sabrá más. Por ahora lo que se sabe es que tiene mucho potencial, que tiene un índice energético muy alto, más o menos comparable al gas natural, que, pero no sabemos nada. No se ha encontrado hasta ahora. Así que no hay nada demasiado claro. Pero sí se sabe que puede servir para, pues eso, para usos de industria y demás. ¿Sí? Y en qué tipo de industria se puede emplear el mitronio? Porque, bueno, hay quienes lo califican como que es un metal precioso, ¿no? Pero no. ¿Qué es? Qué es el mitronio? Pues el mitronio es un nuevo elemento químico, que se ha descubierto recientemente, que tiene aplicaciones en el entorno, está muy relacionado con los semimetales, tiene aplicaciones más o menos compaginables con las de los semimetales, pero realmente ni siquiera hay una definición no hay una nomenclatura técnica todavía muy clara, porque no sabemos si es un nuevo elemento químico o simplemente es un compuesto, como lo es el petróleo, como lo es el gas natural. Así que no tenemos muy claro todavía la naturaleza del elemento. Lo que sabemos es que tiene propiedades muy parecidas a las del gas natural, que se encuentra en puntos, en puntos estratégicos según las corrientes marinas, según pues eso, la erosión del suelo, según las capas del suelo, también suele encontrarse, bueno, por ahora se ha encontrado en presencia, como digo, de pozos de petróleo o antes de pozos de petróleo mayores o se ha encontrado también en un caso muy reciente en Cabo Verde, que está más o menos cerca del primer yacimiento, se ha encontrado en una profundidad como muy superficial. Así que no necesariamente es a la misma profundidad que los pozos de petróleo suelen estar. No se sabe muy bien qué es el mitronio, se sabe que tiene muchas posibles aplicaciones y ahora lo que se está estudiando es si puede ser de alguna forma un sustituto como lo fue el petróleo también, que fue un sustituto del carbón, incluso el gas natural fue un sustituto del petróleo y no se sabe si se puede usar para transportes o si se puede refinar, cuál es el proceso de refinado. No se sabe realmente cuál sería, porque es que es todo nuevo, cuál sería el proceso químico para refinar el elemento, ni, mm, ni la escoria química ni los residuos químicos que generaría, ni si ese proceso químico es rentable, el proceso químico de refinado. Y hay quienes han dicho que es artificial el mitronio. Que hay de cierto. O sea, ¿el mitronio es real? ¿Has podido ver alguno con tus propios ojos? Bueno, a ver, artificial no porque lo produce la naturaleza, lo que pasa es que no lo teníamos, no lo hemos visto hasta ahora. Eh, yo no he visto presencialmente eso, pero colegas de gremio y de las energéticas y de expertos en energías renovables y expertos en estudios del cambio climático lo han visto y lo que dicen es que es un compuesto que tiene propiedades parecidas a las del gas natural, como he dicho, pero que no, que se nos ha pasado por alto. Y también está muy relacionado en carga iónica con los semimetales de la tabla periódica, con el boro, por ejemplo. Así que realmente no, bueno, es un compuesto natural, pero es un compuesto que no sabemos ni la rareza que tiene, ni si es un posible input en el proceso productivo futuro en cuanto a transportes, en cuanto a, a combustible.
Es un compuesto natural, eso es lo que se sabe. Se sabe que es un compuesto natural que tiene una carga iónica parecida a la del boro, que está normalmente que tiene propiedades compaginables con las del gas natural, que no se ha descubierto hasta ahora y que es mm, muy ignífugo y que de hecho prende fuego a una temperatura bastante baja. Ni siquiera es, creo que es una temperatura de 61 grados Celsius. Bueno, hay mucha gente buscando nitronio y gente que no son expertos, ¿no? Claro, realmente estamos hablando de un compuesto novedoso, un compuesto altamente inflamable que entra, se inflama a una temperatura de 61 grados Celsius, es un compuesto altamente inflamable, es un compuesto muy delicado, es un compuesto que ahora se está estudiando, por ejemplo, por sus virtudes analgésicas, por sus supuestas virtudes analgésicas, las empresas farmacéuticas lo están estudiando y quieren usarlo como una posible medicina alternativa. Y está muy relacionado, por ejemplo, según los estudios de estas empresas farmacéuticas, con plantas como por ejemplo la valeriana, que es de todos conocida, o con plantas con propiedades hipotensoras. Entonces bajan el ritmo cardíaco y puede ser incluso un nuevo filón en la industria farmacéutica que seamos claros, es la industria que ha manejado los hilos de la geopolítica desde el 2020, indudablemente. Así que las empresas farmacéuticas están apostando muy fuerte, no tienen muy claras sus propiedades, son muy desconocidas, la composición química tampoco está muy clara, no tenemos muy claro ni la carga iónica, se sabe que el boro está muy relacionado con tiene esa misma carga iónica, pero no tiene las mismas propiedades químicas. Y también las empresas petroquímicas, como digo, y las petrolíferas están pensando en un posible refinamiento del nitronio y en una posible utilización del nitronio con un fin de consumirlo en grandes cantidades para usarlo como factor productivo para la industria de la aviación, para la industria de los transportes de alta velocidad. Sabemos que como entra en combustión a una temperatura baja, puede ser más eficiente energéticamente por ejemplo, el petróleo. Pero también es El corrosivo, petróleo, ¿no? Es sí, muy... también es muy corrosivo y por eso el mantenimiento del nitronio es complicado y de hecho los mismos especialistas pues los mismos especialistas se están dando cuenta de que como los componentes químicos no se conocen a ciencia cierta, tienen muchos ácidos de tipo carboxilídico que realmente pueden corroer metales y pueden corroer incluso, eh, La piel, ¿no? Humana, ¿no? claro, sí, si se toca sin protección, eh, incluso puede, sí, es parecido incluso a lo para que se entere la gente del aguarrás, que si te cae una gota de aguarrás, pues te puede hacer un agujero perfectamente. Ujú. O la sosa cáustica. La sosa cáustica es incluso más corrosiva que el aguarrás. La sosa cáustica sí que te cae en, en un tablero de madera, lo corroe, le hace un agujero. No llega a ese nivel de corrosión, pero sí es un nivel de corrosión muy, muy peligroso. Así que, lógicamente, está muy desaconsejado eh, para alguien no especialista y no sin estatus profesional, meter ahí, mm, ser curioso, ¿no? Porque Hay gente realmente sí buscando, ¿no? puede llevarse un susto. Hay gente buscando, ¿no? Por todo el planeta, ¿no? Pues hay gente ociosa que, que está yendo a los yacimientos, incluso se han encontrado furtivos de mitronio y que se venden en el mercado negro, en el mercado negro africano. El mercado negro africano es centenario, como todos sabemos, se ha vendido de todo desde que el mundo es mundo, el tráfico de safari, el tráfico digo, el turismo de safari, ¿no? El turismo de alto standing y el ecoturismo de la sabana africana, pues ya no es tan bollante, pues ahora hay
hay furtivos de nitronio. Y es realmente peligroso porque ellos mismos pueden morir en el proceso. Como digo, requiere unas cualidades y unas capacitaciones mm, muy concretas de laboratorio. Hay gente común, gente de a pie buscándolo, ¿no? Se le debería advertir a esa gente que no buscasen Mitronio. Claro, realmente los furtivos antes o después se darán cuenta que, que tiene, incluso para los furtivos especializados en tráfico, como digo yo, en contrabando de petróleo y tal, tiene diferencias morfológicas muy claras con el petróleo Brent y con el gas natural. La extracción no es parecida a la del petróleo Brent y de hecho los furtivos lo que hacen simplemente es robar cuando ya ha sido extraído. No se ha extraído en cantidades necesarias para que eso lo puedan hacer ellos. Entonces, lo que se dice en economía de integración vertical hacia arriba, lo que están haciendo ellos es extraerlos por sus recursos y con sus propios medios. Y bueno, se verá a qué lleva todo eso, pero claro, la morfología, como digo, es muy peculiar, es un compuesto corrosivo, es un compuesto eh, altamente inflamable y es un compuesto que sin una manipulación por manos expertas puede ser, por supuesto, cancerígeno, por supuesto, mortal, por supuesto, eh, peligroso y puede generar secuencias y secuelas muy graves a nivel médico y a nivel de la sociedad de la población de Namibia. Ujú. Sí, ¿tienes algún gráfico sobre los yacimientos de Mitronio y demás? Lo que tengo son varios mapas del, del- del mismo compuesto químico que pueden ser aclaradores para gente, digamos, pues eso, de un background de química, de ingeniería química, ¿no? Hay varios, pero es que realmente la comunidad científica no está mm, no lo tiene nada claro. Así que se han propuesto varias variantes. Yo tengo cuatro que miren, son estas dos que se ven en esta página, ¿vale? Una es esa y otra es esta misma. Y como digo, eh, realmente hay diferencias, pero claro, hay diferencias de moles y de carga iónica y, y de propiedades químicas y de farmacología. Es decir, no son compuestos, es el mismo compuesto, dos análisis clínicos de laboratorio y distintas propiedades químicas. Es decir, esto es inédito, es insólito, no se sabe muy bien nada de esto. Eh, por ejemplo, las propiedades químicas de la primera son láminas de metanol, ¿vale? Pero, por ejemplo, en el segundo compuesto, no hay láminas de metanol. Pero en el primer compuesto hay octaedros de etanol, pero en el segundo compuesto sí hay, pero no hay láminas de, del metanol, que está muy relacionado con el etanol. No se sabe muy bien. Y bueno, el mapa que yo tengo, que está mostrado, que está en Un inciso, un inciso. relación, ¿Cómo tenéis un mapa así en realidad? Si no se sabe, ¿no? ¿Cómo tenéis ese mapa? pues como digo, las grandes petroleras y las grandes petroquímicas tenemos investigado el suelo de la Tierra y los mayores parecidos que han encontrado con los yacimientos y con la composición específica del suelo de la costa de Namibia viene a ser en zonas muy concretas del mundo. Se cree eh, que la mayor concentración fuera de Namibia puede estar en Kazajistán, en una especie de C invertida, por decirlo fácil, que va desde el Océano Índico, ¿no? Pasando por Pakistán, Afganistán, Tayikistán y yendo a Kazajistán y termina en el Mar Caspio. Esa puede ser por la composición del terreno y por el estudio geológico que se sabe que ya está muy estudiado y por las propiedades químicas que se han encontrado en ese. Por ejemplo, Kazajistán tiene todos los elementos de la tabla periódica. Es un país sin salida al mar, pero bueno,
si no contamos el mar Caspio como mar, porque realmente es un mar interior, es un país sin salida al mar, pero tiene todos los compuestos de la tabla periódica. Así que si hay otro candidato es Kazajistán. Y, Kazajistán y como digo, lo que va la U del Océano Índico al mar Caspio, al mar Caspio. Esa es el segundo posible mayor yacimiento. Que no ha habido estudios de campo y no hay comprobaciones in situ de lo que estoy diciendo, pero a nivel teórico, a nivel de estudios teóricos, hay, todas las posibilidades, se dan todos los requisitos para que ahí se encuentren grandes cantidades de mitronio. y bueno, hay una especie de fiebre del mitronio, ¿no? Claro, realmente como la gente, como ni siquiera la misma comunidad científica sabe muy bien de qué se trata, hay incluso una especie eh, bueno, pues de hype o de ansia o de carrera contra reloj por las autoridades científicas por llevarse el prestigio y llevarse la palma de quien tiene un una conclusión más convincente. Es decir, quien tiene una teoría dentro de los elementos y las particularidades del mineral, quien tiene quien puede dar una teoría de qué se trata realmente el nitrógeno. Y de hecho hay incluso, ahí me llegó la noticia ayer, básicamente tres grandes editoriales y revistas de corte científico, Life, Nature y Science, están publicando simplemente gente amateur que no son, es decir, la revista Science, la revista Nature y la revista Life son publicaciones muy respetadas y con un alto índice de impacto y tal, y con un consejo editorial de altísimo nivel, pues están publicando noticias de gente realmente que no es un científico profesional y están pagando muy bien. Se dice que llegan a pagar $20.000 por un artículo científico sobre el mitronio. Es decir, hay una especulación ya alta sobre el mitronio. Hay una especie de chanchullo ya sobre las publicaciones científicas sin realmente ser muy coherentes o sin realmente ser muy científicas, valga la redundancia, porque es que no hay nada clarificado. ¿Y qué va a ocurrir en los próximos años? ¿Qué va a ocurrir con el mitronio? Es difícil saberlo, es muy difícil saberlo. Mm, yo creo que de aquí a pocos meses se tendrá más o menos un análisis exhaustivo, se sabrá qué propiedades son las propiedades químicas y el aislamiento propio y la síntesis química y como digo, el estatus legal que tiene el nitronio y el estatus profesional que puede tener. Y yo creo que puede ser una oportunidad para que eh, ciertos países de esa zona del mundo, de África subsahariana, pues desarrollen una industria, reciban inversión exterior, reciban fondos exteriores y para que realmente se inviertan en esos países y hacer un efecto batería y un círculo virtuoso, que realmente no, yo creo que son muy buenas noticias para Namibia y son muy buenas noticias en general para África.